El nervio vago es el que va a determinar si somos personas felices o desgraciadas, literalmente. Es decir, si nosotros tenemos una función del nervio vago correcta, vamos a poder disfrutar de la vida, y si no, la vamos a sufrir. Es por eso que hoy les voy a contar por qué este nervio es tan importante y sobre todo, cómo estimular su correcto funcionamiento. El nervio vago es el más largo de todo el cuerpo, pero ese no es el dato más importante. Lo que yo considero que es muy relevante es las estructuras que conecta. Por ejemplo, el cerebro con el estómago, con el intestino, con parte del diafragma. El nervio vago va a comunicar todo lo que tiene que ver con lo que pensamos, cómo lo percibimos y sobre todo cómo nos alimentamos. Y acá es donde podemos empezar a hacer el clic, podemos empezar a entender que si tenemos trastornos digestivos es el nervio vago. Si tenemos algún trastorno psicoemocional, es el nervio vago. Si tenemos gastritis, acidez, reflujo, si tenemos constipación, diarrea o cualquier trastorno de nuestro microbioma, es el nervio vago. ¿Qué pasaría si les hablo de fibromialgia, de Alzheimer, de Parkinson? ¿Qué pasa si hablamos de colon irritable o síndrome de intestino irritable? ¿Qué pasa si hablamos de patologías como un poco más graves, ¿no? Que tienen que ver con los pólipos, los divertículos? Todo tiene que ver con el nervio vago y no solamente va a determinar este tipo de enfermedades o si somos personas sanas, pero también cómo lo percibimos. Y es importante entenderlo porque si no vamos a estar repitiendo como loros todo el tiempo que el nervio vago es el más importante y que regula nuestra felicidad, pero no entendemos cómo funciona. Y eso es lo que les quiero explicar hoy. Quiero que entiendan que si nosotros podemos llevar la funcionalidad de este nervio a un lugar correcto, vamos a poder disfrutar de la vida. Y si no, no. Y cuando hablamos del nervio vago, es el 10º par craneal. ¿Qué significa esto? Es que desde el cerebro, desde el bulbo emerge, o sea, desde bien arriba emerge del cerebro y va a recorrer todo el cuerpo, prácticamente, lo que tiene que ver con el tórax, y, por ejemplo, va a tener una de sus estaciones en el estómago. Y el nervio vago es, obviamente, regulado y se regula a través del sistema parasimpático, ¿no? Ustedes saben que tenemos un sistema simpático, que es activo, que es alerta y que sobre todo es para situaciones de emergencia, cuando tenemos una situación de estrés, cuando tenemos que luchar por la vida, por ejemplo, pero también la parasimpaticotonía, es decir, el sistema parasimpático es lo que nos permite estar tranquilos, calmados y, por ejemplo, comiendo. No hay forma de que nosotros podamos comer y poder procesar correctamente ese alimento, en el mejor de los casos alimento, si tenemos un estado de simpaticotonía. Necesitamos estar tranquilos. Lo mismo para dormir, lo mismo para tener relaciones sexuales, lo mismo para poder estar en paz. Es importante tener momentos en la vida que nos generen estrés, que podamos resolver, que podamos ser más resilientes y más resistentes para después hacernos un poco más fuertes y tener más herramientas. Pero también hay momentos en la vida en los cuales necesitamos estar tranquilos, poder sentarnos a comer, disfrutar de nuestra pareja, disfrutar de nuestra compañía, eventualmente tener todos los neurotransmisores, hormonas, enzimas que nos dan felicidad, o por lo menos la percepción de felicidad, porque si no, van a vivir sufriendo. Es por eso que el nervio vago va a inervar parte del estómago y le va a permitir tener su correcta acidez, su correcta motilidad, su correcta liberación de todas las sustancias químicas que necesitamos para degenerar y degradar más aún el alimento para que después en el intestino se pueda absorber. Otra estación muy importante del nervio vago. Y acá es donde tenemos que poner sobre la escena, por ejemplo, a la dopamina o a la serotonina, ¿no? Son todas sustancias que van a ser muy importantes para comunicarse entre el intestino y el cerebro. Y acá empiezan las frases que ya están de moda, como por ejemplo, el intestino es nuestro segundo cerebro, y yo siempre les cuento que el intestino es el primer cerebro. Es decir, las neuronas del sistema nervioso entérico, que tiene que ver con todo lo que inerva al sistema nervioso de los órganos viscerales, se gestan primero, antes que la del cerebro. Entonces, si tenemos que hablar de primero o segundo, sería primer cerebro el intestino, segundo cerebro nuestro cerebro. Pero más allá de eso, tenemos que entender
que las neuronas del sistema nervioso entérico son de la misma cantidad y calidad que la médula espinal. La médula espinal es ni más ni menos que la prolongación del cerebro. Entonces acá vamos entendiendo la complejidad. Y el nervio vago va a conectar el cerebro con el intestino y va a transmitir información, pero también a regularla. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una proteína muy importante que se llama alfa-sinucleína, que es la que va en parte a transportar la dopamina de otros lugares del cuerpo hacia el cerebro, y en este orden de cosas, la dopamina está en mucha cantidad, hasta un 50-55% en el tubo digestivo. Entonces, esta dopamina, más allá de darle información a las neuronas del intestino, también tendrían que llegar hasta el cerebro o por lo menos compartir información. Si esta alfa-sinucleína se pliega mal, vamos a tener Parkinson, o por lo menos si tenemos predisposición genética. También si hablamos de Alzheimer, dependiendo si tenemos una polipoproteína, que no tiene que ver en este caso, pero me refiero, hay predisposición genética, vamos a sufrir de Alzheimer. También tenemos que entender que dependiendo de la conexión que haya del intestino al cerebro vía nervio vago, vamos a poder disfrutar de la vida. ¿Por qué es esto? ¿Por qué podemos hablar de que si la conexión intestino-cerebro es sana, nosotros somos personas sanas y si no, no? Porque tiene que ver con que no solamente es lo que comemos, sino también cómo lo absorbemos, lo digerimos y lo aprovechamos. Entonces acá es cuando, por ejemplo, cuando hay patologías graves, muchas veces, esto más sobre todo en ratones, se han hecho estudios fascinantes para nosotros, para los pobres ratones no, pero me refiero que se ha hecho una vagotomía, es decir, se corta el nervio vago y esto disminuye muchísimo las enfermedades neurológicas. ¿Por qué es esto? Y tenemos que entenderlo porque eventualmente la conexión de todo lo que le va a enviar el intestino, todo el sistema nervioso del tubo digestivo en general, ¿no? Todos los órganos viscerales, el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado, el colon me refiero, todo esto le va a dar información al cerebro que si estamos con salud, si somos personas sanas o si estamos en emergencia porque estamos siendo personas enfermas. La clave o la solución no está en cortar el nervio vago y se terminó el problema, porque nosotros tenemos esa tendencia permanente a simplificar los problemas de una manera catastrófica, que es modificando nuestra propia anatomía. Es un error. Tenemos que entender que el nervio vago se puede modular y regular para que haya no solamente una correcta conexión entre todas las estructuras del cerebro con el cuerpo, sino también para que lo haga de manera adecuada. Y adecuada significa modulada. ¿Cuál piensan que es el primer paso para que el nervio vago tenga una correcta transmisión de toda la información, tanto de enzimas como de neurotransmisores, como de sustancias? Porque no solamente transmite información, sino también es una autopista, ¿no? Es una ruta que conecta y puede transportar ciertas sustancias. Es muy importante esto. Si pensaron en la comida, es correcto. Es decir, no podemos pensar en comer mal, y no voy a detenerme en este video a contarles qué es comer bien y comer mal, me imagino que ustedes ya lo saben. Es comida, alimentación consciente, ¿no? Poner adelante nuestro un plato y entender si es un alimento o un tóxico, y a partir de ahí decidir si lo vamos a comer o no, decidir bien. La alimentación adecuada, la alimentación con alimentos reales, va a hacer que el nervio vago se autorregule, porque no tiene que andar gestionando esos tóxicos a través o en combinación con el sistema inmune. No, puede hacer su función tranquilamente, pero al mismo tiempo, si nosotros somos personas que estamos con mucha ansiedad, con muchos nervios, sobre todo con mucho estrés persistente, no vamos a poder regularlo. Porque, como les comentaba, el nervio vago es un dependiente y también estimula a la parasimpaticotonía, es decir, a la calma, a la paz. Obviamente hay otras situaciones en el medio, pero uno tiene que ver con estar activados y otro más desactivados para defenderse y más activados para poder reparar, descansar y comer. Entonces, si nosotros vamos a todo lo que tiene que ver con el nervio vago, la respiración, sobre todo la respiración cuadrada, que si no saben lo que es la respiración cuadrada me lo dejan en los comentarios y les hago un video específicamente de eso, que es fascinante, yo lo hago y es espectacular, pero sobre todo para regular y modular el funcionamiento correcto
del nervio vago. También todo lo que tiene que ver con la meditación, mindfulness, yoga, tai chi, qigong. Todas estas técnicas van a hacer que el nervio vago pueda regularse y normalizar su funcionamiento parasimpático. También tenemos que entender lo que es la coherencia cardíaca. Nosotros tenemos el corazón que va a bombear sangre mucho más fuerte en casos que necesitemos utilizar el cuerpo. Es decir, va a preparar a todo el cuerpo para luchar o huir, básicamente. ¿Qué sentido tiene estar sentados en la computadora y con el corazón que se nos sale del pecho? ¿Por qué ocurre esto? Esto tiene que ver justamente porque lo que estamos pensando no coincide con lo que nos está pasando. Esto básicamente es ansiedad. Y la ansiedad es la moneda corriente que vivimos todos permanentemente. Si nosotros estamos con una frecuencia cardíaca muy elevada, tenemos que hacer técnicas de coherencia cardíaca, que otro video que les tengo que hacer, para poder mostrarle al corazón que no estamos en emergencia, que estamos relajadas y que tenemos que tener un nivel de pulsaciones tranquila, un nivel de pulsaciones acorde, porque esto va a ser información para que el nervio vago pueda cumplir correctamente su función. Y finalmente, obviamente, existen suplementos, ¿no? Como la ashwagandha, la rodiola, podemos utilizar hasta incluso la melatonina, porque tenemos que descansar de noche, pero el nervio vago se puede manejar con las manos. Es decir, un terapeuta, un kinesiólogo, osteópata, que tenga mucho criterio anatómico, que sepa mucho de anatomía y tenga habilidad para manipular todo el recorrido del nervio vago, va a hacer que nosotros podamos, sobre todo, tener un estímulo externo y compensar o suplementar todo lo que nosotros tenemos que hacer a nivel de los hábitos. Obviamente, no existe un botón de nervio vago prendido o apagado, pero sí podemos estimular para poder cumplir una función o la otra. Si aprenden a mejorar el sistema, la información y el comportamiento de su nervio vago, les aseguro que los beneficios son innumerables y si no, van a sufrir las consecuencias. Espero que les sirva, me dejan en los comentarios y nos vemos la próxima. Que esté muy bien, chau.